Buenas noches, nos da mucho gusto el que puedan estar con nosotros. Hoy estamos en la cuarta sesión de Plan de Vida. Acuérdense, la primera sesión fue el tiempo y la hora, la segunda sesión fue la eternidad en el corazón, la tercera fue la alegría del trabajo y hoy estaremos hablando de uno de los temas más importantes en relación al diseño de nuestra vida y tiene que ver con el descanso, la bendición del descanso. Este tema se apoya mucho en los anteriores y utiliza de ellos para poder no solamente encuadrar el tema, sino obtener lo más valioso, lo importante, pero sobre todo la aplicación práctica para nuestra vida. Nosotros somos Vida y Comunidad. Mi nombre es Juan Antonio Hernández, mi esposa Estela Rivera. Somos consultores de vida y lo que estamos pretendiendo con todo este programa es ayudarte en las diferentes áreas de tu vida a fin de que estés trabajando un plan de vida. Lo que te pedimos es que nos compartas las tareas que has realizado, que nos retroalimentes en qué te han servido, pero sobre todo a qué decisiones estás llegando. Es muy valioso lo que te estamos compartiendo en verdad. Si se le pusiera un precio sería muy alto. ¿Por qué? Porque son decisiones las que estás hoy tomando y en la realidad o en el contexto y en el peso de cada decisión es donde nosotros queremos ayudarte. Vamos a pasar al versículo clave de este tema y está basado en Eclesiastés capítulo 4 versículo 6. Acuérdense que Plan de Vida está fundamentado en el libro Eclesiastés de Salomón y Eclesiastés significa aquel que da un discurso, aquel que convoca a una asamblea porque le quiere dar grandes verdades y estos temas tienen que ver con ello. Entonces el fundamento es Eclesiastés, pero nos estamos también apoyando con otros escritos de Salomón. Dice la Biblia que Salomón escribió más de 3000 proverbios y escribió 1005 cantares. En la Biblia solamente tenemos uno de sus cantares y es el Cantar de los Cantares, pero él escribió 1005 cantares. Y hoy vamos a estar utilizando varios proverbios, porque los proverbios, al igual que Eclesiastés, fueron el resultado de la observación diaria de Salomón de lo que sucedía debajo del sol, debajo del cielo, y entonces él nos deja principios de grande sabiduría. Entonces hoy vamos a complementar, y ustedes lo van a ver para este tema, varios de los proverbios que él escribió. Dice Eclesiastés 4 versículo 6, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Hemos estado hablando que Salomón utiliza mucho los contrastes, utiliza mucho también el llevarnos a un umbral para aproximarnos a la verdad de ese contraste y entonces encontrar el sentido del principio que quiere enseñarnos. Aquí él está haciendo un contraste entre descanso y aflicción de espíritu. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la alegría del trabajo, pero decíamos que el trabajo presenta un umbral borroso entre verlo como una bendición, como algo que nos viene de la mano de Dios y empezar a verlo como castigo. Y es precisamente cuando el trabajo empieza a convertirse en aflicción de espíritu. Entonces Salomón nos dice que hay un contraste entre pasar de un estado de reposo, de descanso, a un estado en el cual la vida empieza a ser fatigosa, empieza a ser de fastidio
pero también empieza a afectar lo más interno nuestro, el espíritu. Ya hablamos en la eternidad del corazón, que la parte más externa de nuestro ser es el cuerpo, la parte media es el alma, donde están los sentimientos y las emociones, y la parte más interna es nuestro espíritu, donde está nuestra voluntad, donde está nuestra conciencia y donde están nuestras decisiones. Entonces dice el predicador Salomón que hay situaciones que del reposo pueden llegar a afectarnos lo más interno de nuestra vida, y a eso él le llama aflicción de espíritu. Ok, ¿cuándo viene a nuestra vida esta aflicción de espíritu? El mismo predicador, y ahorita vamos a ir viendo cada uno de estos puntos y lo vamos a agrandar para que lo puedan ver bien ustedes, y decirles que estos materiales están disponibles. Si alguien los quiere, mándenos un correo a vidaycomunidad@gmail y con todo gusto se los mandamos. Acuérdense que también vimos en la vez pasada que Salomón nos hace una descripción, una caracterización de lo que es la vida debajo del cielo, lo que es la vida cuando nosotros no consideramos la eternidad, no consideramos a Dios, y entonces es una vida compleja, complicada. Ok, entonces en ese ambiente, en ese entorno es cuando puede venir esta aflicción de espíritu. ¿Cuándo es esta aflicción de espíritu? Dice el predicador y nos da una característica en Eclesiastés 1:8, y dice que es cuando pasamos de no sentirnos saciados a la fatiga. Dice en Eclesiastés 1:8, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Y luego dice una verdad que caracteriza esa vida debajo del cielo: nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Eso es algo que es muy inminente en la realidad que hoy tenemos. Hay una aprehensión en nuestra vida para estar buscando todo aquello que el mundo, que la moda, que la tecnología propaga, y entonces es muy fácil que nosotros perdamos el ser satisfechos, y entonces dejar que esa insatisfacción se convierta en una fatiga. Ese es el primer punto. También dice el predicador, cuando pasamos del fastidio al aborrecimiento, o sea, no nos empiezan a gustar las cosas, nos empiezan a fastidiar, y pudiéramos decir que es algo que nos empieza a afectar en la parte más externa, en el cuerpo, pero cuando empieza a entrar a la parte interna, que es nuestro espíritu, se convierte en un aborrecimiento. Dice Eclesiastés 2:17, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y aquí el predicador nos da otra característica de esta vida debajo del cielo: es vana. Mucho por lo que hoy se corre es vano. Alguien dijo que el mundo era como un escaparate donde cada cosa tenía su valor, correcto, pero llegó alguien y cambió los valores. Y es cierto, hoy el mundo le llama valioso a lo que no es, y a lo que sí es le quita valor. Entonces, en ese mundo desechable, en ese mundo donde muchas cosas son vanas, es muy fácil que pasemos del fastidio que se pega con la insatisfacción al aborrecimiento. Y por eso decíamos que muchas veces el trabajo deja de ser una alegría porque empezamos a aborrecerlo. También dice el predicador, dice, cuando pasamos del afán a la desesperanza, o sea, ya no es un trabajo en el cual tú
te agradas y lo haces de manera ordenada y en su tiempo, sino que empiezas a afanarte. Dice Eclesiastés 2:20, así dice: volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Entonces, cuando nosotros perdemos ese orden, perdemos ese tiempo adecuado para las cosas y entramos en afán, es muy fácil que ese afán nos empiece a causar desesperanza. También dice el predicador, y esto es muy importante, dice: cuando pasamos del no reposo, o sea, de no descansar, al dolor y la molestia, porque dice el versículo 23 de Eclesiastés 2, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad, esto no tiene sentido. Entonces van a ver ustedes, y lo vamos a ver con la definición de descanso, que cuando nosotros no le damos reposo a nuestra vida y alteramos el orden que está establecido y que Dios diseñó en nuestras vidas de descansar al menos un día a la semana, empezamos a entrar en dolor y molestia. Y también es cierto, dice el predicador, cuando perdemos el gozo y la alegría de nuestra ocupación, cuando tú ya no sales a tu actividad con esa energía, con ese pensamiento, y lo ves como algo ya rutinario, cotidiano, y más en un mundo complejo, y entonces esa alegría que dice Eclesiastés 3:13 se va perdiendo, porque dice Eclesiastés 3:13: y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Cuando tú ya le pierdes el gozo y la alegría a lo que haces, estás automáticamente entrando en aflicción de espíritu. Y esto, ve lo que qué importante, dice Eclesiastés 4:4, dice: cuando nos llenamos de envidia por la perfección del trabajo de otros. ¿Por qué dice así? He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Muchas veces tú dejas de ver tu trabajo y estás envidiando el trabajo de otro, o otros están envidiando tu trabajo, y entonces empieza a haber pues una situación de terror en lo que haces, que automáticamente eso hace que se pierda el gozo, el descanso. Ok, ¿qué es? Una muy buena pregunta. ¿Qué es descansar? ¿Cómo pudiéramos nosotros definir lo que significa descanso? Ve esta foto, porque para mí dice mucho. Es una mujer que está en la soledad, está en un lago y está contemplando este paisaje hermoso. Bueno, primeramente, y esto es importante entenderlo, descanso es el cese momentáneo de una actividad para recuperar fuerzas y contemplar lo realizado. Si nosotros vemos el relato de la creación, nos vamos a dar cuenta que nuestro Señor Dios Todopoderoso creaba algo y Él se alegraba de lo que hacía. Y al final del día sexto, dice el capítulo 1 de Génesis, que Él vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Entonces es muy importante que nosotros encontremos formas de cómo podemos
cesar en lo que estamos haciendo y cómo podemos recuperar fuerzas para seguir contemplando lo que hacemos. En este mundo que ya caracterizó el predicador, que hay violencia, que las cosas permanecen, que es cíclico, que se repiten, nosotros tenemos que encontrar una manera de romper con ello. Si nosotros permanecemos siempre de la misma manera en ese entorno, es muy fácil que nos enviciemos, es muy fácil que se enrarezca nuestra atmósfera, y entonces tenemos que encontrar maneras de romper con ello. Yo cuando estaba en la escuela tenía un amigo, Carlos Vadillo, y él, después de exámenes, su pasión era dedicarse a hacer pasteles. ¿Por qué? Porque él decía, eso automáticamente a mí me renueva, me permite estar en descanso. Bueno, tenemos que romper con esa continuidad, con esa cronología, pero tenemos que encontrar maneras de darnos descanso. También descanso significa respiro, significa reposo, significa quietud, inactividad, oasis. Muchas veces, ante la complejidad de lo que vivimos, pues es muy difícil que nosotros salgamos a un lugar lejano para tener unos buenos días de vacaciones. Sin embargo, lo que es importante es cómo encontramos ese lugar de respiro, ese lugar de reposo. Te decía de la foto, porque una vez estaba yo con un amigo y entonces estábamos escuchando una música muy bonita y él me preguntó, ¿qué te recuerda esa música? Y yo le dije, me recuerda la montaña, me recuerda el bosque, me recuerda la laguna. Y él me dijo, qué raro, a mí me recordó la playa. ¿Por qué? Porque él era de playa y yo era de montaña. Entonces, este respiro y este reposo tiene que ver también mucho en la forma como tú fuiste diseñado. Y entonces cada uno tiene que encontrar esas maneras de darse descanso. Hay un autor que me gusta mucho, David Wilkerson. Él dice que tenemos que encontrar lugares de encuentro, aquellos lugares en los cuales nosotros tuvimos un gran aprendizaje, una gran batalla, y en la cual Dios nos enseñó algo. Es muy importante a veces regresar a ellos cuando tú quieres reconstruir tu vida, cuando tú te sientes quizás abatido, cuando te falta estar en esa soledad. Es hermoso llegar a esos lugares de encuentro. Puede ser un rincón en tu hogar, puede ser una montaña que esté cerca de tu casa, pero tú necesitas ir ahí. Otro autor dice, tú necesitas tu día en soledad. ¿Cómo encuentras esa soledad? También descanso es alivio en la fatiga y en los cuidados físicos, pero también morales. ¿Y qué significa morales? Que ya no solamente es un descanso que me recupere físicamente, sino que me recupere en mi alma. Y esto es muy importante porque habla hacia lo interno de nuestro ser. Entonces tenemos que encontrarnos maneras también de poder descansar en la parte interna. Una buena película, una buena comida, una buena excursión, una buena salida en tu bicicleta. Tú tienes que ir encontrando ello porque lo necesitas. Tu familia, tu entorno, tu empresa lo necesita, tu comunidad. Si tú te enrareces, enrareces a tu comunidad. Pero cuando tú te estás oxigenando en estas formas que en lo físico y en lo moral te renuevan, todo es diferente. Finalmente, también descanso, y esto es bien importante, es la estabilidad de nuestro ser. Cuando vienen situaciones a nuestra vida donde nosotros optamos por aquello que no es correcto, nuestras emociones todas se alteran. La palabra lo dice, el pecado altera nuestro ser. Entonces, descanso es también cuando esas emociones, cuando esos valores están en equilibrio, cuando también es cierto, y esto es muy importante, lo vamos a ver,
cuando estás en un entorno de confianza, cuando tú como esposo mantienes tu dignidad, cuando la esposa mantiene el amor de los hijos del esposo. ¿Por qué? Porque eso es finalmente descanso. Ok, que una pregunta también importante. ¿Cómo podemos construir descanso? Dice Mateo 5, bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán la tierra. La paz tiene que ver mucho con el descanso y lo vamos a ver. Porque otra traducción es bienaventurados los que construyen la paz. O podríamos decir bienaventurados los que construyen descanso. Entonces, una pregunta importante es cómo construir descanso. Bueno, primero lo vamos a ver viviendo con menos y multiplicando nuestros recursos. Acuérdate que en este mundo que estamos viviendo, donde el ojo no se sacia de ver, el oído no se sacia de oír, donde también las cosas son vanas y son superfluas, pero también acuérdate que algo que ya vimos en Eclesiastés 7, y el predicador nos lo dijo, y escúchalo: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Otras versiones dicen, lo hizo perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea, no solamente tenemos de enemigo a un mundo que impulsa aquello que no vale, a un mundo que nos está desafiando también por cautivar nuestra atención, sino dice el predicador que Dios nos hizo perfectos, pero que nosotros buscamos las perversiones. Ahora, yo te leí cuando vimos este pasaje en la traducción nueva, versión internacional, que dice que Dios hizo al hombre perfecto, pero él se complicó la vida. O sea, nosotros nos gusta complicarnos la vida. Eso es una tendencia de nuestra naturaleza. Entonces, ¿cómo construimos descanso? Viviendo con menos y multiplicando nuestros recursos. Vamos a apoyarnos con algunos proverbios que están, o versículos en Proverbios 31, y que nos hablan de la mujer virtuosa, precisamente porque es un canto a la diligencia. Y aquí nos enseña varias cosas importantes esta mujer. Primero, ahora, el entorno en el cual es muy interesante, y por eso me gusta utilizar este proverbio, es un entorno de carencia, es un entorno rural, es un entorno de confianza entre ella y el esposo, pero es un entorno no de grandes riquezas, es un entorno de donde se vive al día, pero con mucha diligencia. Y lo primero que nos dice la mujer virtuosa es que tenemos que hacer inversiones rentables que no sean infructuosas. Dice en el versículo 16, y se refiere a esta mujer, dice: considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto y sus manos. O sea, a pesar de sus carencias, es una mujer que considera una heredad que es muy importante para su familia y la compra. Nosotros tenemos que ser sabios en ello. Son pocos los recursos que tenemos, y si dejamos que esos recursos se vayan, no solamente perdemos una propiedad, un patrimonio, sino perdemos años de esfuerzo, y déjame decirte, podemos estar perdiendo ese patrimonio también de nuestros hijos. También es cierto, tenemos que administrar sabiamente, dice la misma mujer, controlando nuestros gastos. Dice en el versículo 27, considera los caminos de su casa y no come el pan
de balde. ¿Qué nos está diciendo? Que ella administra, no come su pan de balde, ella hace cuentas, ella dice, incluso va muy lejos para traer su pan como una nave de mercader. Y esto es muy, muy importante. Nosotros en aquello que es muy valioso tenemos que ser sabios en cómo lo administramos, porque ni siquiera nos pertenece a nosotros, les pertenece en ese sentido a nuestras familias. Por ejemplo, en un banco, pues una sucursal hasta cierto monto puede autorizar un crédito. Si rebasa ese monto tiene que ir a una regional, y si se rebasa ese monto tiene que ir a una estatal, y si rebasa ese monto tendrá que ir hasta la sucursal. ¿Qué significa esto? Que no puede alguien atentar contra el patrimonio del banco y tiene que consensarlo con otros niveles de decisión. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros no podemos atentar con lo que le ha costado mucho esfuerzo a nuestra familia y tenemos que ser en ese sentido muy sabios. También es cierto, y lo vimos cuando hablamos en relación al trabajo, tenemos que ahorrar y tenemos que capitalizar para el futuro. ¿Por qué? Porque a mí, aquí mismo en Proverbios, fíjate lo que dice el capítulo 30, y en versículos 24, y nos pone como ejemplo a 4 animales. Dice, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. ¿De qué está hablando? Está hablando de previsión, o sea, ellos se previenen. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. De seguridad nos está hablando. Las langostas, que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. ¿De qué nos está hablando? De organización, de orden, de normas. Y finalmente dice la araña, que atrapas con la mano y está en palacios del rey. ¿De qué nos habla? De creatividad. Entonces, nosotros tenemos que ahorrar y capitalizar para el futuro. Decía un gran empresario con respecto a la pandemia, dice, la pandemia es como la marea. Cuando la marea baja es cuando nos damos cuenta quién estaba nadando desnudo. ¿Por qué? Porque ahora que vino la pandemia, pues a muchos nos hizo ver nuestras limitaciones, pero también es cierto como aquellas decisiones que teníamos que haber tomado, no tomamos. Finalmente, protegiendo nuestros bienes de cualquier pérdida. Dice 31:18 de Proverbios, es la misma mujer virtuosa, dice, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. O sea, está atenta, está cuidando sus bienes, su lámpara no se apaga de noche. Y también es cierto, dice Proverbios 24:27, tenemos que aprender a diferir la gratificación. ¿Qué significa? Que tienes que esperar los tiempos para que eso que estás ahorrando, ese trabajo que te estás esforzando, realmente se pueda utilizar para aquello que en su momento sea importante utilizar. Dice, prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos. Está hablando de trabajo. Y después edificarás tu casa. O sea, si yo me estoy gastando lo que mi empresa está hoy produciendo, pues estoy matando mi empresa. Los japoneses, cuando ellos construyen una empresa, la construyen de largo plazo, y hasta después de 20 años es cuando empiezan a tomar las utilidades de esa empresa. Y nosotros nos fue bien y automáticamente queremos gastarnos ello. ¿Qué más? ¿Qué otra manera importante para construir descanso? Y escucha esto: no trayendo aflicción innecesaria a nuestra vida. Y esto es muy, muy importante. ¿Cómo qué? Primero,
no tomando compromisos y pleitos que no nos corresponden. ¿Cuántas veces perdemos el descanso por producto de situaciones que no eran nuestras? Ve lo que dice Salomón en Proverbios 26, 17. Escucha: el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Si tú tomas a un perro en la calle por las orejas, ¿qué te va a pasar? Que te va a morder. Y tú no tenías por qué hacerlo. Bueno, eso es lo que dice Salomón. Muchas veces tú estás muy tranquilo en tu casa, viene alguien a presionarte y a decirte que se le van a quitar su casa si ella no tiene que entregar tal cantidad, y entonces ya te metió a ti en una situación que no era tuya y tú ya estás queriéndola resolver. Muchas veces también es cierto, tiene que ver, y adelante lo vamos a platicar incluso con cuestiones de nuestros hijos. Tenemos que ser muy sabios. Ve esta: no siendo fiadores de extraños. ¿Cuántos casos en verdad yo te podría decir he visto, he asesorado o he platicado en relación a esto? Dice Proverbios 11:15. Dice: con ansiedad, que es aflicción de espíritu, será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. En verdad te puedo platicar muchos casos. Hay caso de un amigo que vino una persona que él no conocía y le pidió que fuera aval de él en una caja de ahorro. Después esa persona huyó. A él, como había firmado documentos, lo obligaron a tener que pagar y tuvo que irse a los Estados Unidos a trabajar más de un año para ganar recursos y venir y pagar una deuda que no era de él. De lo contrario iba a perder su casa. Entonces, no seas fiador de extraños, no tomes situaciones que atenten contra ti. Ve esta: manteniendo nuestras prioridades. A veces se nos olvida trabajar ello, y en otro tema lo vamos a ver. Es muy importante que tú tengas bien definidas tus prioridades, porque cualquier situación que distancie esas prioridades es una mala decisión. Y si tú no tienes bien ordenadas y conocidas esas prioridades, una situación que atente contra ellas va a afectar tu descanso. Entonces, dice Proverbios 6:27, el mismo predicador, dice de la siguiente manera: fíjate, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Y el predicador está hablando en relación al adulterio. Y él dice: ¿tomará alguien fuego en su seno sin que se queme? Pues la respuesta es obvia que no. Entonces tú tienes que tener bien tus prioridades, porque si no, alguien está queriendo afectarlas. Incluso para hacer misericordia tenemos que ser sabios. ¿Cómo es eso que de repente encontraste a alguien de la calle y se te hizo fácil traerlo a tu casa porque dijiste, pues vamos a hacer misericordia? Y tienes niñas pequeños, tienes niños, y estás trayendo a alguien que ni siquiera sabes de dónde viene. Para eso hay que tener también sabiduría, pero tienes que tener prioridades. Y si una decisión tú no la puedes tomar y la tienes que tomar con tu esposa, así debe de ser. Siguiente dice, esto es muy importante: manteniendo nuestra libertad y oportunidad. Dice Proverbios 5:15, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Dice: se derramarán tus fuentes por las calles
y tus corrientes de aguas por las plazas sean para ti solo y no para los extraños contigo. Esto es muy importante. Tú tienes que cuidar tu libertad. Si hoy tengo libertad, la cuido. Si yo tomo una decisión inadecuada y puedo perder mi libertad e ir a la cárcel, voy a entrar en una aflicción de espíritu espantosa, yo y mi familia. Entonces, cuida tu libertad, pero también es cierto tu oportunidad. Tu jovencita, tu jovencito, hoy tienes integridad, hoy tienes la posibilidad de decidir lo mejor para tu vida. No le des tu valor, tu integridad a alguien extraño. No eches a perder tu vida no viendo el futuro y lo que va a acarrear en términos de tu descanso. Dijo la tsunamita en el Cantar de los Cantares: por cuidar la viña de otros, descuidé la viña mía. Entonces, qué importante lo que nos dice el predicador. Y dice también Proverbios 16:32, y esto, por eso yo te decía, tiene que ver mucho con la paz. Dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Cuántas veces en verdad caemos en la violencia en este mundo violento y no nos damos cuenta lo que eso puede repercutir en nuestra vida y en la de nuestra familia? Dice que es mejor el fuerte de espíritu que incluso el que llega a tomar una ciudad. Tenemos que vivir en paz con los demás y eso le da gran descanso a nuestra vida. Vamos a pasar al proceso de aprendizaje. ¿Cómo estas verdades las traemos a nuestra vida? Quisiera mostrarte esta figura, y así le estamos llamando la fuga de tu descanso. Esto a mí me lo enseñaron cuando estudié agronomía, se llama la ley del mínimo. Y lo que nos enseñaron es que cuando tú quieres hacer correcciones en algo, pues tienes que comenzar por aquello que está al mínimo. Si este barril yo lo quiero llenar de agua, esa agua se me va a fugar por la tablita que está más baja. Aunque yo tenga tablitas que están arriba y son muy buenas, no va a haber más agua que la que esta tablita baja me la determina. Entonces, si yo quiero elevar el nivel del agua en este barril, tengo que elevar el tamaño de esta tablita. ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy poniendo como ejemplo? Ok. Primera pregunta. ¿Cómo está tu vida hoy en términos de descanso? Una pregunta en verdad muy valiosa. Hay mucha gente que hoy, si quisiera rehacer su vida, se remontarían a un tiempo en el cual ellos tenían todo para decidir correctamente y no lo hicieron. Y a lo mejor tú no te das cuenta de ello. A lo mejor no te das cuenta que hoy tienes tu integridad, tienes tu oportunidad, tienes tu libertad, tienes tus padres, tienes estudios. Bueno, estás en un tiempo fabuloso, el mejor que te puede suceder. Y es importante que nos demos cuenta cómo estoy hoy en términos de descanso, en qué etapa estoy viviendo, cuáles son las complejidades de esa etapa, pero qué es lo que conservo, qué es lo valioso, porque hoy a lo mejor tengo ciertas limitaciones, pero en términos de descanso estoy en condiciones fabulosas. Primera pregunta. Segunda, ¿hay alguna situación que está fugando tu descanso y amenaza convertirse en aflicción de espíritu? Tú tienes que ser muy sincero en ello. En verdad yo te digo, esto tiene mucho valor. Yo he conocido a gente que ha dicho, ojalá
ese día que yo estaba en esa rebeldía queriendo hacer y deshacer, alguien incluso me hubiera encadenado en mi casa para no salir y no hacer lo que hice. Entonces, qué importante el que tú revises tu vida. ¿Hay alguna situación por la que se fuga tu descanso y tú te das cuenta que ya está causando aflicción de espíritu? Puede ser una situación económica, donde tú sabes que puede haber consecuencias. Puede ser una situación afectiva, que tú estás en una relación incorrecta y que está atentando contra lo más valioso que tienes. Puede ser una cuestión de salud que también no le has dado la importancia ni el tiempo a ello. ¿Qué es? Piénsalo. Tercera pregunta. Identifica bien esa situación, así como con un foco, focalízala. En una escuela de promotores que también tenemos en Vida y Comunidad, yo enseñé cómo hacer un árbol de problemas, y aquí lo que te estaría yo diciendo es que de esa problemática encuentres el problema que está en el corazón. ¿Cuál es el problema principal que está desencadenando esta falta de descanso? ¿Por qué? Porque lo tienes que identificar, lo tienes que reconocer y tienes que saber de qué se trata. Es económico, es de salud, es emocional, es afectivo, es legal. Focalízalo, no lo dejes pasar. Siguiente pregunta: ¿qué tendrías que hacer para detener tu vida en esa complejidad o en esa cronología que estamos viviendo y verificar la realidad y gravedad de la situación? Esto es muy valioso. A veces en verdad no nos detenemos, y aquí es donde es muy importante. Si hay alguien que te puede ayudar, si hay alguien con quien tienes que platicar, tienes que hacerlo, ¿sí? Si es tu esposa, habla con ella. Si es un asesor espiritual, habla con él. Primeramente, claro, delante de Dios, reconoce esta situación. Muchas veces no prestamos atención a ello. No le prestamos atención. Andamos buscando quién nos asesore en nuestro negocio, pero no quién nos asesore en nuestra vida. Y esa decisión puede ser la diferencia, no solamente para tu vida, sino para la eternidad incluso. Entonces, si tú sabes que ahí está y te está ya afligiendo, detente, búscate un tiempo, pide un día, salte y piensa, descansa y analiza lo que está pasando. Y finalmente, ¿qué te pedimos? Que definas 3 acciones que hoy pudieras establecer para salvar o recuperar tu descanso. Que seas muy claro, que seas muy concreto. Hoy estás a tiempo. Yo te lo decía, ¿cuántas veces uno agradecería el que en el tiempo atrás nos hubiera confrontado en esas decisiones? Son de diferente tipo, pueden ser de trabajo, pueden ser en relación a tu jubilación, pueden ser en relación a si tomo mejor este trabajo o tomo aquello, puede ser la educación de tus hijos. Aquí me faltó uno, se me pasó, pero hay otra parte donde el mismo predicador nos habla sobre la educación de nuestros hijos. Deja encontrarlo. Aquí está. Proverbios 29, 17. Se me pasaron estas dos, déjame leértelas. Proverbios 29, 17. Ve que, acuérdate que él hizo toda una investigación debajo de los cielos y dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Cuántas familias en verdad se afanan por muchas cosas que hacen todos los días por los hijos, menos por corregirlos? Y cuando ellos quieren descansar a la distancia, no descansan. ¿Sabes por qué? Porque no solamente esos hijos no ven por ellos,
sino ellos tienen que estar todavía viendo cómo resolverles la vida. Por eso dice el predicador, corrígelo y te va a dar descanso y alegría a tu alma. Y también es cierto, y creo que esa sería muy importante para terminar, dice Proverbios 3, versículo 5, dice de la siguiente manera: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nuestra prudencia no es tan buena. Nuestra prudencia nos puede llevar a lo que queremos, a lo que nos gusta, y qué tan importante es fiarnos de Dios. Dale a Dios tus decisiones. Antes de cualquier cosa que vayas a decidir, ven a Dios y dile: Señor, ¿será que haga esto o no lo haga? Y una vez que tengas esa decisión delante de Dios, es más fácil cuando tú validas con tu esposa, con aquellas personas cercanas en relación a ello. Es muy importante este tema, es determinante para el diseño de nuestra vida. Piensa en esas últimas tres preguntas, tres decisiones claves que hoy tengo que tomar para darle descanso a mi vida o recuperar el descanso que se me está fugando. Nosotros encantados en verdad de estar cerca de ti, de revisar tus tareas, de hablarte, de cochearte, de decirte: oye, ¿es correcto? ¿No es correcto? ¿Qué dice Dios? ¿Hacia dónde es mejor que pudieras ir? Muchas gracias, buenas noches. Revisa el tema, analízalo, haz tu tarea, mándanosla y veámonos la próxima semana. El siguiente tema es fabuloso también: el día del bien y el día de la adversidad. Buenas noches, descansa.